Hola, me llamo Mila Jameson y ya tengo 24 años. Pero en 2022, durante lo que debería haber sido un procedimiento ambulatorio sencillo, algo salió mal. Una dosis de anestesia mal calculada me paró el corazón. Estuve clínicamente muerta durante 5 minutos. Pero durante ese tiempo, experimenté algo que cambió el rumbo de mi vida. Crucé al otro lado. Vi una belleza que jamás imaginé. Conocí a Jesús y aprendí algo importante sobre la tecnología, sobre el espíritu humano e incluso sobre un hombre al que el mundo observa de cerca, Elon Musk. Lo que vi no fue aterrador. Fue esclarecedor, y ahora debo compartirlo. Empezó como cualquier otro día. Tenía los auriculares puestos, saboreando un café con leche y caramelo, esperando a que me llamaran en la clínica. Tenía programada una intervención ambulatoria menor, nada grave, solo algo que llevaba meses posponiendo. Recuerdo estar mirando mi móvil, casi riéndome de algo en Instagram, cuando me dio un escalofrío repentino. Ese frío que no viene del aire acondicionado, sino de algún lugar interior. Algo me susurró, presta atención. Lo ignoré. ¿Solo nervios?, me dije. Todos nos sentimos así antes de una cirugía. Me llamaron. Le sonreí a la enfermera e incluso bromeé mientras me llevaban en silla de ruedas al pequeño quirófano estéril. Démonos prisa, dije. Tengo una reunión de Zoom mañana. Pero no iría. Me acosté en la mesa. La mascarilla me cubrió la cara. El anestesiólogo me pidió que contara hacia atrás desde 10. 10, 9, 8. Y luego nada. Pero no la clase de nada que la gente imagina, no la oscuridad. Algo completamente distinto. Me dijeron después que mi ritmo cardíaco se redujo a 0 durante la sedación. No debería haber sido así. Era joven, sano y de bajo riesgo, pero ocurrió. Una reacción alérgica repentina o una sensibilidad desconocida, nadie podía explicarlo. Las enfermeras lo notaron de inmediato. Las máquinas empezaron a pitar descontroladamente. Trabajaban rápido, RCP, medicamentos, desfibrilador. Pero mientras todo eso sucedía, yo no estaba allí. Me había sumergido en algo más profundo. Sentí como si me arrastraran hacia atrás en el agua, pero no estaba mojada, solo ingrávida. No había miedo ni pánico, solo consciencia. Recuerdo haber pensado, ¿por qué estoy tan despierta? Sentía que mi cuerpo estaba en otro lugar, pero no lo necesitaba. En ese momento estaba más viva que nunca. Vi la habitación del hospital desde arriba. Observé a los médicos moverse, presionar, inyectar. Uno de ellos maldijo en voz baja. No le encontraban el pulso. Alguien susurró, la estamos perdiendo. Pero yo no estaba perdido. Ya estaba cruzando al otro lado. No fue como si me hubieran atraído, sino como si me hubieran invitado. Una sensación suave, como una luz cálida rozando mi piel. Los bordes de la habitación se difuminaron como una acuarela dejada bajo la lluvia. Y entonces todo se disolvió. Me encontré flotando en algo que solo puedo describir como presencia. Ni espacio ni tiempo, solo presencia. Como si hubiera entrado en un reino hecho de memoria, sonido y espíritu. Todo se sentía en perfecta quietud y, sin embargo, completamente vivo. Entonces oí algo, un zumbido. No era música, era la verdad que resonaba en el aire a mi alrededor. Sentí paz, pero también expectación. Algo me esperaba. Entonces llegó la luz, no cegadora, sino pura. Me envolvió, me atravesó, y de alguna manera era él. Jesús no parecía vitrales ni pinturas. Parecía la comprensión misma. No necesitaba hacer preguntas, el simple hecho de estar cerca de él me daba respuestas. Él dijo, no estás aquí por error. Tengo algo que mostrarte. Y en ese momento, supe que esto era más que una ECM.
Era una tarea. Ya no flotaba. Me guiaba. La luz se movía con intención, guiándome a través de lo que solo puedo describir como capas de realidad. Cada capa se sentía como una verdad que había olvidado. Algunas eran hermosas, otras, aleccionadoras. Y entonces se detuvo. Jesús señaló. Ya no estábamos solos en el espíritu, mirábamos la tierra desde una posición estratégica tan alta, tan clara, que podía ver el globo entero. Pero no era solo la tierra. Era la energía de la humanidad. Vi rayos de luz moviéndose entre las personas. Vi sonido, ondas sonoras reales de oración y pensamiento, moviéndose por el aire. Vi inventos nacer en tiempo real de mentes conectadas a algo superior. Y luego dijo, hay quienes tienen la mente tan rápida que el mundo no puede seguirla. Uno de ellos es Ilan. No lo dijo con juicio, sino con compasión. Me quedé mirando, confundido, continuó Jesús. Lo que ves como genialidad a menudo es una carga. Lo que celebras puede ser una semilla que crece hasta convertirse en un árbol de vida o en una torre de orgullo. Te mostraré ambos. Y en ese momento, una visión comenzó a formarse. No de la vida de Ilan, sino de la influencia que tendría en la tuya, la mía y el futuro de la humanidad. En cuanto Jesús pronunció esas palabras sobre Ilan, me sentí atraído hacia algo diferente, no un lugar, sino un flujo de pensamientos. No era como un sueño. Era algo estructurado, intencional, vivo, como si hubiera entrado en la mente de Dios o tal vez en su recuerdo de la tierra. La luz me envolvió como páginas que pasan, y de repente me movía por un túnel de pensamientos, ideas que flotaban como hologramas. Podía ver inventos, bocetos, algoritmos, incluso sueños de infancia. Algunos pertenecían a desconocidos, otros los reconocí. Entonces vi a Ilan, pero no al hombre que había visto en la tele. Vi su infancia, un niño sentado solo en una habitación llena de libros y máquinas, haciendo preguntas en voz alta sin nadie que le respondiera. Sentí su hambre, no solo de éxito, sino de significado. Quería comprender el universo, no controlarlo, sino sentir que pertenecía a él. Entonces el túnel cambió. Vi líneas temporales que se bifurcaban como ramas, caminos de posibilidades. Un camino mostraba la tecnología usada como puente entre las personas y el cielo, herramientas que nos ayudaban a conectar, no a escapar. Otro camino mostraba algo diferente, una torre, hermosa, elegante y fría. Se elevaba hacia el cielo, pero su base estaba agrietada. La gente la contemplaba con admiración, pero ya no miraban hacia arriba. Fue construida sobre la genialidad, pero no sobre el amor. Jesús dijo con dulzura, esto es lo que pasa cuando la influencia supera la intimidad con Dios. No acusó a Ilan, lo amaba. Pero me mostró algo cierto, incluso las mentes más dotadas deben volver a la humildad, o de lo contrario, lo que construyen puede volverse demasiado grande para el alma humana. El túnel del pensamiento se desvaneció y la luz a mi alrededor se profundizó en algo más íntimo. Ya no sentía que observaba la tierra. Sentía que contenía la respiración. Jesús se acercó, no físicamente, sino conscientemente. No solo estaba cerca de mí, estaba dentro de mí. Y a través de él, pude escuchar algo que antes no podía, la voz de la luz. No era su voz. Era el llamado de la humanidad. Cantaba como un susurro tejido por miles de millones de almas, cada inventor, cada artista, cada científico, cada soñador. Pero muchas voces se apagaban, abrumadas por la confusión, la codicia o la presión de la grandeza. Él dijo, la era de la visibilidad ha reemplazado a la era de la visión. Entonces me mostró una generación de creadores, jóvenes, sin pulir, desapercibidos. No buscaban fama, buscaban la verdad. Algunos programaban en cafeterías. Otros dibujaban planos en sus diarios. Algunos simplemente rezaban en silencio en sus habitaciones. Y sobre cada uno de ellos, una estrella comenzó a brillar.
Dijo, estos son los nuevos Ilans, no son copias suyas, sino almas que liderarán sin ego. Sus herramientas servirán al cielo, no solo a la tierra. Me impactó. Comprendí que el futuro no se trata de una sola persona. Se trata de lo que sucede cuando el espíritu se encuentra con la inteligencia. Y eso es lo que Jesús quería que llevara, un recordatorio de que ningún regalo es seguro sin amor, y ninguna verdad es verdadera sin Dios. No quería irme, ¿quién querría? Pero me miró de nuevo, no con urgencia, sino con destino. Y pronunció mi nombre como nadie lo ha hecho jamás, Mila, como si no fuera solo un nombre, sino una canción que siempre me había estado cantando, incluso cuando no sabía que estaba cerca. Has venido por una razón, dijo. Pregunté cuál era esa razón, y sentí que surgía en mí como una respiración que aún no había tomado, para recordar a los talentosos que sus dones vienen de Dios, para recordar a los jóvenes que la verdad no se encuentra en las tendencias, para recordar al mundo que el amor y la tecnología no son enemigos, pero sin amor, ninguna herramienta podrá curar lo que está roto. Él plantó en mi espíritu lo que parecía una semilla, no una visión, sino una misión. Dijo que el mundo buscaría la velocidad, pero nosotros debemos elegir la quietud. Dijo que el mundo buscaría la inteligencia, pero nosotros debemos elegir la sabiduría. Dijo que el mundo buscaría la conexión, pero nosotros debemos elegir la comunión. Y entonces me miró a los ojos y dijo, hablarás. Escribirás. Les recordarás la luz. No fue una carga. Fue lo más claro que había sentido en mi vida. Un último lugar al que me llevó antes de regresar era lo que parecía una biblioteca, pero sin libros. Eran pergaminos vivientes, cada uno vibrando con color, energía y luz. No eran registros del pasado, eran planos de un potencial. Cada pergamino representaba un alma, y cada alma tenía un diseño, un patrón de amor, creatividad y destino forjado por Dios mismo. Vi el mío, enrollado con fuerza, pero brillando suavemente. Y vi el complejo inmenso de Ilan aún en desarrollo. Vi cómo los pergaminos de algunas personas seguían sellados porque aún no se habían rendido, no de forma dramática, sino con el silencioso sí que revela para qué fuimos creados. Jesús dijo, el genio debe arrodillarse. Cuando lo hace, se convierte en revelación. Entonces me miró, y los pergaminos comenzaron a brillar. Dijo, ve. Es la hora. Y así, la luz se dobló. Recuperé la respiración. Y desperté en mi cama de hospital. El recuerdo es extraño después de cruzar el velo. Los momentos se arremolinan como constelaciones. Puedes acercar cualquier estrella y examinarla. Mientras me recuperaba, destellos seguían floreciendo tras mis párpados, y este era el más claro. Flotaba sobre el planeta junto a Jesús. Sin embargo, él no estaba a mi lado, era atmósfera, gravedad, latido. Bajo nosotros, los continentes latían como mosaicos vivientes. Las ciudades brillaban en cintas de luz. Cada rayo, un acto de bondad o una oración susurrada. Donde se practicaba la compasión, el resplandor se espesaba en columnas, catedrales de fuego invisible. Pero en algunos rincones, el brillo se atenuó, reemplazado por una estática nerviosa, mentes sobreestimuladas, desplazamiento sin dormir, fatiga por compasión. En lugar de avergonzar a estas regiones, Jesús las envolvió en un silencio silencioso como si colocara una manta reconfortante sobre un niño ansioso. Me dejó sentir lo que él siente, una esperanza inquebrantable. Nada de la tierra parecía perdido para él. Cada rincón oscuro simplemente esperaba la ignición. Y entonces me mostró algo suave pero sorprendente. Cuando una sola persona aquietaba sus pensamientos y exhalaba un sincero agradecimiento, la estática se suavizaba, la luz se espesaba y se formaban pequeños puentes con los corazones vecinos. Comprendí que la sanación del planeta no depende de un milagro colosal. Se despliega a través de millones de humildes giros hacia la gratitud, una microelección a la vez. De repente, un hilo de luz particular se iluminó,
Un arco que danzaba entre laboratorios, satélites Starlink y escenarios de conferencias. Reconocí la firma de Elon Musk, aunque el cielo no lo etiquetó con fanfarria. Apareció como una corriente extremadamente acelerada, con ideas que brotaban más rápido de lo que la mayoría de las almas asimilan. Jesús dejó que la visión se extendiera. Vi redes orbitales que conectaban aldeas marginadas con aulas, respiradores y círculos de oración. También vi plataformas de lanzamiento que inspiraban a una generación a creer de nuevo en grandes sueños. La corriente fue en gran parte constructiva, pero como cualquier conducto de alto voltaje, exigía arraigo y humildad. Luego llegó un susurro, mitad promesa, mitad suave precaución. La influencia amplifica lo que ya hay en el corazón. Si el núcleo es amor, la innovación libera. Si el núcleo es miedo, la innovación aísla. No llamó a Elon ni salvador ni villano. Más bien, lo retrató como un catalizador cuyos inventos magnifican la intención colectiva. Me di cuenta de que nuestra respuesta, no el propio innovador, decide si las nuevas herramientas sirven para la comunión o la distracción. Cada espectador, programador, profesor y padre es coautor del destino de la tecnología. A continuación, glifos arremolinados, fragmentos de código brillante, flotaron ante mis ojos como copos de nieve. De alguna manera, los leí instintivamente, líneas de lógica de IA, pesos de redes neuronales, repositorios de código abierto. Dentro del brillo, un suave tono ámbar latía cuando la empatía guiaba el diseño. Se atenuaba a gris cuando el lucro o el prestigio prevalecían sobre el propósito. Jesús no prohibió el progreso. Más bien, inculcó un principio: la alineación precede a la aplicación. Antes de implementar cualquier código a gran escala, los creadores deben reflexionar lo suficiente para preguntarse, ¿esto aumentará la dignidad? Una pregunta tan simple como para un niño, pero tan penetrante como para revelar motivos ocultos. Entonces sentí su alegría cuando los equipos realizaron esa autoauditoría con buena fe. Centros de datos enteros brillaron como oro. Por el contrario, cuando los desarrolladores lanzaron funciones que captaban la atención sin reponerla con significado, los flujos de datos parecían magníficos andamios sin jardín interior. La advertencia no fue estruendosa. Fue paternal. Construye conmigo, y la sabiduría superará al riesgo. Sentí que está listo para infundir creatividad en cualquier ingeniero, artista o emprendedor que lo invite, incluso discretamente a la etapa de planificación. El panorama final se desplegó como un documental sobre hipervelocidad. Vi hogares que brillaban azules en la oscuridad del amanecer, cada miembro despierto pero a un mundo de distancia. Auriculares puestos, comida refrescante, corazones que se marchitaban en silencio. Sus dispositivos no eran monstruos. Eran simplemente milagros indisciplinados, rebosantes de potencial pero desconectados de la presencia. Entonces la escena se invirtió. Las mismas salas de estar bañadas por la luz de la mañana. Las pantallas seguían allí, pero ahora acompañadas de risas, listas de reproducción compartidas, ayuda con las tareas y oraciones en grupo transmitidas por fibra óptica. El hardware no había cambiado. La postura del corazón sí. Comprendí que la aterradora verdad que me habían encomendado compartir no era un titular catastrófico sobre Elon. Era una revelación amable: si los humanos permitimos que las pantallas reemplacen la maravilla en lugar de expresarla, nuestros circuitos emocionales se desgastan. Sin embargo, si sembramos esos circuitos con gratitud y un propósito compartido, la tecnología se convierte en una extensión de la creatividad divina. De vuelta en mi cama de hospital, las enfermeras creían que descansaba, pero yo estaba absorbiendo esa carga. Mi misión no era criticar a los innovadores. Era defender la integración, el espíritu que inspira el código, la compasión que guía el capital, la quietud que guía la velocidad. Me di cuenta de que cualquier espectador que viera mi testimonio se convertiría en un guardián de ese equilibrio en cuanto le diera al play. Y eso, lo sabía, era precisamente por lo que había regresado. No estábamos en una nube ni en una colina,
sino en un espacio lleno de significado, sin fondo ni distracciones, solo presencia. Jesús me hizo una pregunta que jamás olvidaré, no con palabras, sino directamente a mi espíritu: ¿cuál es la diferencia entre innovación e intención? Inmediatamente, vi a dos constructores. Uno se apresuró a construir una torre tan alta que las nubes se abrieron. Fue aplaudido y celebrado. Pero al llegar a la cima, se quedó solo, invisible, intocado, desconocido. Su creación era brillante, pero vacía. Entonces vi al segundo constructor, más lento, deliberado. Construyó un solo puente sobre un pequeño arroyo, ayudando a otros a cruzar. No había cámaras ni alabanzas. Pero cuando la gente pasaba por encima, lloraba, los habían visto, reconocido y ayudado. Jesús me hizo sentir la energía detrás de ambos esfuerzos. Y entonces comprendí: la innovación sin intención sirve al ego, la innovación con amor se convierte en comunión. Él no avergonzó a los pensadores rápidos ni a los soñadores, los llamó a un nivel superior. El futuro no se salvará con la velocidad, sino con la sinceridad. Fue entonces cuando comprendí lo vital que es que la próxima generación, no solo ingenieros o visionarios, sino todos nosotros, se detenga a preguntarse: ¿lo que estoy construyendo alimenta la conexión o simplemente llena el silencio? Había un hilo brillante que tejía todo lo que veía, un hilo al que no le había prestado atención hasta ahora. Recorrió los pergaminos, los códigos, las líneas de tiempo. Latía silenciosa pero constantemente. Jesús me dirigió suavemente hacia él, y lo vi con mayor claridad: identidad. Cada alma, cada proyecto, cada momento de invención o decisión estaba ligado a quienes creemos ser, no a nuestro estatus, ni a nuestras biografías de Instagram, sino al nombre que Dios nos susurra incluso antes de nacer. Dijo: el propósito sin identidad lleva al agotamiento. Pero cuando construyes desde quien eres en mí, el trabajo se convierte en adoración. Volví a ver a Ilan, no como un titular, sino como un niño que se hacía grandes preguntas, intentando conectar con la realidad en un mundo donde las estrellas parecían más cercanas que las personas. Y sentí una oleada de compasión porque muchos de nosotros, ya seamos directores ejecutivos o universitarios, buscamos la pertenencia a través de lo que construimos en lugar de a través de quienes ya somos. Jesús dijo que la próxima ola de liderazgo no vendría de plataformas, vendría de corazones firmes, personas que crean desde la plenitud, no desde la necesidad. Ese es el verdadero poder del propósito, no demostrar valía, sino expresar amor. La siguiente escena me llenó de una esperanza como nunca antes. Vi un campo. Al principio estaba oscuro, pero poco a poco, las luces empezaron a parpadear, cientos, luego miles, luego millones. No eran incendios. Eran personas, jóvenes, mayores, niños, estudiantes, ingenieros jubilados, padres que se quedan en casa, programadores, artistas, soñadores. No eran famosos, pero estaban iluminados por dentro. Cada uno creaba algo, no para viralizarse, sino para dar música, poemas, negocios, plataformas, soluciones. Algunos plantaban huertos. Otros diseñaban aplicaciones. Algunos enseñaban discretamente en casas. A todos les unía un hilo invisible de propósito: reflejar el cielo a través del trabajo terrenal. Jesús dijo: estos son mis creadores, no dominados por las modas ni guiados por el miedo. Están construyendo el nuevo mundo ladrillo a ladrillo, oración tras oración. Sentí que algo explotaba en mi interior. La misión no se trataba de Ilan, no se trataba de mí, se trataba de nosotros. Y me dijo que hablara con quienes están cansados del ruido, la presión y la comparación, que les dijera: crea de todos modos. Ama primero. Construye despacio. Arde con fuerza, no te apagues. Estos son los que están surgiendo ahora. Y creo que podrías ser uno de ellos. No quería regresar. De verdad que no, no porque la tierra sea mala, sino porque la luz era plena. Todo lo que siempre había anhelado estaba envuelto en esa presencia.
Podría haberme quedado para siempre. Pero Jesús me miró una última vez, y sentí el sí en mi interior, no un sí forzado, sino una entrega voluntaria a regresar y compartir lo que vi. Se acercó a mí, no para jalarme, sino para anclarme. Puso su mano sobre mi pecho, y sentí la misma semilla de luz que me había mostrado antes en la biblioteca, ahora plantada en mi alma. Entonces el velo comenzó a brillar. La luz se dobló. Sentí un movimiento, como si me jalaran hacia arriba y hacia adentro a la vez. Recorrí momentos, recuerdos, líneas de tiempo, sueños que aún no había perseguido. Y escuché un susurro que resonaba en todos: no es demasiado tarde. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en el hospital. Las máquinas pitaban. Las enfermeras jadeaban. Alguien gritó: «¡Ha vuelto!». Pero no tenía miedo. Me llenaba no solo de historias, sino de misión. Y desde ese día, he llevado conmigo una parte inexplicable, y una pregunta para todos los que conozco: ¿estás construyendo desde el miedo o desde la luz? El regreso fue silencioso, sin relámpagos ni señales llamativas, solo pitidos, luces fluorescentes y el olor estéril del antiséptico. Sentía el cuerpo pesado, como si hubiera regresado de una gravedad diferente. Pero mi espíritu, estaba ingrávido. En los días siguientes, todo se sentía más ruidoso: conversaciones, anuncios, incluso mis propios pensamientos. Pero debajo de todo, había una quietud que nunca antes había conocido. Era como si pudiera sentir el trasfondo de las cosas, el latido tras la superficie. Dejé de apresurarme. Empecé a escribir. Al principio, ni siquiera le conté a nadie lo que había pasado. ¿Cómo se explica encontrar a Jesús en medio de una emergencia médica? ¿Cómo se describe recibir visiones de luz, propósito y destino humano cuando todos los demás solo intentan sobrevivir el día? Así que esperé. Vi el mundo de otra manera. Me di cuenta de que la gente me miraba con amabilidad en lugar de miedo. Me di cuenta de que un profesor se quedaba hasta tarde para atender a otro alumno. Me di cuenta de que alguien prefería la quietud a desplazarse. Y entonces supe que no se trataba solo de lo que veía. Se trataba de cómo lo veía todo ahora. Sigo yendo a trabajar. Sigo pagando facturas. Sigo distrayéndome a veces. Pero en el fondo, sé por qué estoy aquí: para recordarle a la gente que cada alma lleva un pergamino, para susurrarle al oído a los jóvenes creadores: naciste para algo más que me gusta, y para vivir de una manera que refleje lo que vi, incluso cuando no digo ni una palabra. No soy perfecta, pero he cambiado. Y ahora es hora de contar el resto de la historia. No compartí esto de inmediato por una razón. Jesús no dijo que buscaran satisfacción. Él dijo: vive la luz y, cuando llegue el momento adecuado, habla. Y últimamente, siento que ese tirón en mi espíritu se hace más fuerte. Quizás sea todo lo que pasa en el mundo: la ansiedad, el ruido, la presión por seguir el ritmo. Quizás sea el creciente anhelo que percibo en la gente, ese anhelo que no es de fama ni de respuestas, sino de algo real. He visto el nombre de Elon surgir cada vez con más frecuencia. La gente lo busca por su innovación, visión e incluso soluciones a los mayores problemas de la humanidad. Pero después de lo que vi, debo decir con delicadeza, ningún ser humano, por muy talentoso que sea, está destinado a cargar con el peso de nuestra esperanza colectiva, que pertenece a algo y a alguien superior. Elon no es nuestro enemigo. No es nuestro salvador. Es simplemente un ser humano como el resto de nosotros, talentoso, en búsqueda, construyendo. Lo que importa más que quien lidera es que los lidera. Vi claramente que el futuro será moldeado no solo por los poderosos, sino por los de corazón puro, los que se arrodillan antes de programar, los que rezan antes de hablar, los que aún creen que el amor es la fuerza más disruptiva del planeta. Si estás leyendo o escuchando esto ahora mismo, quizás esta historia no era solo para mí. Quizás has sentido esa misma atracción. Quizás eres uno de los nuevos creadores. Si lo eres,
Por favor, no esperes el momento perfecto. No esperes a estar calificado. No esperes a ser famoso. Empieza ahora. Empieza a crear desde la luz. Empieza a liderar desde el amor. Empieza a caminar como si el cielo guiara cada paso, porque así es. Esta es Mila Jameson. Y por eso regresé. Algo cambió para siempre en mí después de mi regreso. Es difícil de describir, pero ahora siento cosas que antes no sentía. No de una manera espeluznante ni dramática, sino una sensibilidad silenciosa a lo real y a lo superficial. Estaré sentado en un café y lo sentiré, alguien cerca que esconde tristeza bajo su sonrisa. Estaré navegando por internet y de repente sabré cuando una publicación surgió de la ansiedad en lugar del amor. No siempre puedo explicar cómo. Simplemente lo siento. Los colores parecen más nítidos. Las conversaciones parecen más importantes. Incluso el silencio se siente sagrado ahora. Al principio, me preguntaba si lo estaba imaginando. Pero cuanto más lo honraba, más constante se volvía. Creo que esto no es solo cosa mía. Creo que a muchos de nosotros, especialmente a quienes hemos pasado por un trauma, una pérdida o un despertar espiritual, se nos están dando nuevos niveles de percepción, no para presumir, sino para servir. Si nos distraemos, lo perdemos. Pero si nos detenemos, oramos y mantenemos un corazón bondadoso, empezamos a oír el susurro tras el torbellino. Y ahí es donde a menudo habla el cielo. No creo que me hayan dado esta sensibilidad solo para guiarme. Creo que mi propósito es ser un espejo que ayude a otros a reconocer que su sabiduría interior, su brújula espiritual, sigue activa y llamando. No estamos perdiendo la razón. Estamos recordando nuestras almas. Regresar a la Tierra fue como regresar a un juego donde todos olvidaron que era un juego, gente corriendo, compitiendo, comparándose, distraída. Y lo entiendo, la vida es ruidosa, y a veces sobrevivir significa seguir adelante. Pero después de lo que vi, me hice una promesa silenciosa, no viviré sin anclas. Es fácil dejarse llevar por la urgencia, medir el valor por los resultados, perseguir el crecimiento sin cuestionar el rumbo. Siento la atracción cada día, pero también siento la raíz. Jesús no solo me dio un mensaje. Me dio un ritmo. Cuando escribo ahora, me pregunto, ¿reconocería esto el cielo? Cuando hablo, me pregunto, ¿estoy construyendo un puente o una marca? Cuando estoy en silencio, recuerdo que no me han olvidado, solo me están llenando. Este tipo de vida no impresiona a los algoritmos, pero restaura almas, incluida la mía. Creo que surge una generación que no cambiará la paz por aplausos. Seguiremos construyendo. Seguiremos creando, pero nuestro trabajo estará arraigado. Nuestra luz perdurará. Si estás escuchando o leyendo esto, quizás no seamos desconocidos. Quizás seas alguien que ha sentido la desconexión últimamente, el anhelo de bajar el ritmo, el anhelo de vivir con propósito, la certeza de que fuiste creado para algo más que simplemente reaccionar ante el mundo. Quizás te sentiste dividido entre construir algo significativo y simplemente intentar sobrevivir la semana. Te entiendo. El cielo también. Esta es mi carta para ti, mantén tu corazón sensible incluso en un mundo que premia la armadura. Construye desde la verdad, no desde el trauma. Deja que Dios entre en tu proceso, no solo en tus oraciones. No copies la voz más fuerte. Sigue la sabiduría más profunda. Si tu don hace que las personas se sientan vistas, seguras o conmovidas hacia la luz, ya estás recorriendo tu camino. No necesitas un título para tener impacto. No necesitas fama para tener alcance. Solo necesitas voluntad y presencia. Y si alguna vez te preguntas ¿por qué a mí?, déjame recordarte lo que escuché en ese reino más allá del tiempo, porque te conocí antes de que te conocieras a ti mismo. Porque dijiste que sí. Porque tu vida no es pequeña cuando está alineada con el amor. Este mundo no necesita gente perfecta.
Necesita gente presente. Así que aquí tienes tu permiso, sé presente. Sé valiente. Sé amable. Y construye el futuro desde la luz y el amor.